los demás temas, Luciano, tú tienes bueno, está lo del Medio Oriente, Radamés. Bueno, eso es lo de nunca acabar. Precisamente estas medidas que está anunciando el gobierno, estos ajustes fiscales, tienen como origen la crisis que se ha creado en el Medio Oriente y que ha impactado. Ya hemos visto que en el mundo, eso lo sabíamos hace mucho de las batallas anteriores, pero ahora quizás con más fuerza, de que una guerra no se gana solo en el campo militar, hay que ganarla en el campo de la economía. La Segunda Guerra Mundial la perdió en gran medida Japón y Alemania por un problema también económico, en gran medida. Es decir, esa alianza que se dio entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que en un momento se aliaron después de la Operación Barbarroja, ahí también, es decir, como por ejemplo la Unión Soviética trasladó toda su industria hacia zonas lejanas de la guerra y le permitió mantener la guerra y el apoyo que también recibió de Estados Unidos en ese momento. Todo eso. Entonces el Estrecho de Hormuz ha sido un elemento clave. Se sabía que Irán contaba con ese elemento, ¿verdad? Pero eso ha sido un elemento de negociación fundamental porque el control del Estrecho de Hormuz le permite, ese bloqueo ha creado un choque de oferta del petróleo. Por ahí pasa un 20% del petróleo mundial y eso ha creado un incremento de los precios. Entonces todos los días, toda la semana Donald Trump anuncia un acuerdo. Parece que en esta ocasión se va a llegar, parece, porque también lo ha dicho Pakistán y el mismo Irán, pero Irán ha sido un negociador, el mismo Trump lo reconoce, difícil, ¿verdad? Un negociador. Y parece que tienen hay división interna en Irán, parece. Sí, es lo más probable. Y ellos están negociando con un sector de Irán, no con... O sea, hay sectores que no. Bueno, hay sectores más duros, más radicales, sobre todo, y hay otros que más diplomáticos. Yo pienso que el ministro de Relaciones Exteriores es de los más diplomáticos. Debe ser, sí, entonces, pero está la Guardia Revolucionaria que parece que tiene una línea más radical, ¿verdad, Luciano? Sí, yo quiero decir algo. Mire, Israel y Estados Unidos se involucraron en un evento que era de un fin de semana y ya la guerra creían ellos, ¿no? Ya va para 4 meses. Militarmente ellos no alcanzaron el objetivo. Se ha demostrado que Irán tiene capacidad para atacar cualquier lugar sin tener una aviación, pero los misiles iraníes pueden hacer efecto en Kuwait, en Bahrein, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Jordania, en Israel. Entonces, la prepotencia histórica de los Estados Unidos no le permite firmar un acuerdo donde admitan que han sido derrotados. Entonces, yo no creo que haya división en Irán. Irán está echando una lucha de supervivencia. Y si ellos tienen el control de la situación, ellos no pueden permitir que el que está en desventaja venga a imponerle las condiciones, por lo que todavía no está muy claro cuándo llegará. El mundo necesita que llegue esa paz. Pero, nosotros en particular. Sí, todo, porque es que el petróleo que va hacia el lejano oriente sale de ahí. Entonces el mundo necesita eso. La economía global necesita la paz, necesita que retorne la cordialidad, la fraternidad, la diplomacia, que es lo que se espera. Y la fraternidad no va a retornar, pero porque ya sería coquetear con el idilio, ¿verdad? Pero por lo menos que venga cierta paz, cierta tranquilidad. La diplomacia que se imponga. Y hay un mundo, la realidad es que hay un mundo multipolar, o sea, no hay ese mundo que existía cuando habló Fukuyama del fin de la historia.
hay un mundo multipolar y muy independiente de lo que quiera Donald Trump en Estados Unidos. Y ese mundo multipolar se va tomando forma, todos los días va tomando forma. Sí, las nuevas potencias emergentes, las nuevas China, la China, India sí, y la otros más. India, claro. Entonces, Hubo un pero, encuentro de Xi Jinping con Jong-un en esta semana también. exacto, estaba en Corea del Norte Sí. y lo recibieron con todos los honores del lugar en Corea del Norte. De manera que, y cada una de las potencias, para no hablar solamente de China y Estados Unidos, está tomando las medidas que tenga que tomar para fortalecerse, porque lo está haciendo la India, lo está haciendo Rusia por su lado, y otras potencias emergentes. De manera que, pero para todos nosotros está muy claro que lo que conviene es la paz. Lo que conviene es la paz, una paz, digámosla entre comillas, porque desde la Segunda Guerra Mundial realmente no ha habido paz, no ha habido paz, ha habido muchísimo conflicto de ahí en adelante. Bueno, ¿qué más tenemos en carpeta? Ya te toca Bueno, a ti. tenemos hoy, no podemos olvidarnos de que este es un programa que siempre trata de recuperar la memoria histórica. La memoria histórica. Y aquí tenemos un historiador, ¿no? Luciano Firpo Zenón. 14 de junio. 14 de junio de Está lleno 1959. No, espérate, antes de eso está lleno de fechas. Por ejemplo, un día como hoy murió Pedro Santana, que se dice que se suicidó. Un día como hoy de 1861, 1891, Estados Unidos y República Dominicana firman un tratado de reciprocidad comercial. Un día como hoy de 1913 nace Marrero Aristi, quien escribió a Ober y fue ministro de Trabajo en la era de Trujillo, y siendo ministro fue asesinado y lanzado por un barranco en la zona de Constanza. Particularmente también, un día como hoy muere Ercilia Pepín Estrella, la gran maestra declarada heroína nacional el año pasado, y su día de reverencia es el 7 de diciembre. Entonces, en los años 50, en 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana, y el 1 de enero, y en marzo de ese año en La Habana se juntaron delegaciones de exiliados dominicanos de Venezuela, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Guatemala, de los Estados Unidos, y todos convergieron. De Nueva York. Sí. Yo tengo un tío que se entrenó en Cuba, no vino, pero fue a entrenarse, vivía en Nueva York. Y en esa reunión, en ese encuentro que hicieron, se formó el Ejército de Liberación Dominicana y se acordó venir al país. Desde antes, Fidel Castro había profetizado que Enrique Jiménez Moya, que había tenido una participación destacada en la Revolución Cubana, sería la persona que encabezaría la lucha de liberación en República Dominicana. También estaba Mejía Pichirilo como otro ente que participó desde la conducción del Granma hacia los Pero estados. él no fue de los expedicionarios. Él no vino en las expediciones de junio. Pero estuvo en la... Estuvo en el Granma, en la guerrilla de la Sierra Maestra. Sí. Sí. Sí, fue un destacado combatiente en la Guerra de Abril de En la 1900. Guerra de Abril. Pero él no fue, Pichirilo Mejía no fue expedicionario. Ok. Entonces, se organizaron los movimientos para llegar al país, y un día como hoy, por Constanza llega un avión con 54 jóvenes, donde había médicos, abogados, ingenieros. ¿Había aeropuerto en Constanza? Sí, había un aeródromo. Un También aeródromo. en Jarabacoa, según estuve viendo, hubo un intento. Porque iban a realmente aterrizar, era en San Juan de la Maguana. En San Juan. Pero cambiaron el rumbo y aterrizaron en Constanza. Buscando la montaña. Sí. Exacto.
Entonces el avión que vino con los colores de la República Dominicana en nuestra bandera, tenía un piloto cubano y el copiloto dominicano Juan de Dios Ventura Simó, que había sido un desertor, se había ido con un avión dominicano a Puerto Rico y desde ahí llegó a Cuba. Entonces, ¿quiénes dirigían la expedición que llegó un día como hoy? Porque las otras llegaron 19 y 20 por Maimón y Estero Hondo. Está Enrique Jiménez Moya, está Delio Gómez. Maimón y Estero Hondo de Puerto Plata. Sí. Porque esos nombres se repiten en otros lugares. Sí, pero de Sí, lo de expedición. en la costa norte. Exactamente. Lograron aterrizar, eran 54 jóvenes. Y al poco tiempo se armó un tiroteo, porque desde que vieron que no eran soldados del ejército dominicano, empezaron a responder. Al avión le dieron varias ráfagas, pero pudo despegar e irse. Y ocurrieron algunas situaciones que, por ejemplo, una mochila donde estaban los mapas e informaciones de la expedición se le escapó y la encontraron los esbirros del régimen. Otra situación es, mientras en Cuba el campesinado apoyó a los soldados de la Sierra Maestra, a los guerrilleros, aquí en República Dominicana, los campesinos que tenían una devoción por la autoridad sirvieron de voces de delación. Y entonces se desató... El campesinado era trujillista. Sí, por eso, la devoción a la autoridad. Por eso se desata esa persecución atroz, terrible, contra todos aquellos. Habían personas muy jóvenes. El hecho, o las expediciones de junio, sin duda alguna, que ponen de manifiesto el nivel de entrega, el nivel de arrojo de esta juventud que se propuso venir a enfrentar la dictadura para democratizar la República Dominicana, para poner en marcha un programa de alfabetización, para poner en marcha un programa de reforma agraria. En fin. Tenían un programa de gobierno ellos. Sí, un Programa mínimo, reformista, un programa de mínimo. reformas. ¿Sabían ustedes quiénes no apoyaron la expedición? Juan Bosch y el PRD no apoyaron, y tampoco los jóvenes del MPD que se había fundado en Cuba. Esos grupos, porque Juan Bosch planteó que eso era una inmolación, venir acá en un momento en el que el régimen estaba más fuerte que nunca. Bueno, lamentablemente ocurrió así, pero la sangre derramada por todos estos muchachos sirvió para levantar el ánimo, sirvió para mostrar que el régimen se estaba agrietando. Y en respuesta a eso, por ejemplo, en enero de 1960, un grupo de jóvenes dominicanos forman lo que será el movimiento clandestino 14 de junio, que era para honrar la memoria de esto. Mira, un médico como José Horacio Rodríguez, hijo de Juancito Rodríguez, que ya no tenía fuerza para involucrarse en este movimiento. Por su edad. Sí, por eso. Y murió ahí a finales de 1960. Él murió antes de que mataran a Trujillo. Juancito Rodríguez era el hacendado de Barranca, que había nacido en Estancia Nueva. Barranca La Vega. Sí. Y que Una de las tierras más fértiles exactamente, del país. Que tenía un hato ganadero, tenía una finca de cacao, una finca de plátano, que daba para abastecer a Santo Domingo en esa época. Pero Trujillo quería esas propiedades. Y, sin duda alguna, que se produjo ese acoso, esa persecución y esa extorsión para que se le vendieran la tierra, hasta que Juancito terminó yéndose al exilio con algunos recursos, porque contribuyó a financiar la de Cayo Confite, que no se dio, la de 49 que vino desde Guatemala, y las de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que... La del 49 llegó a Luperón, sí, por Luperón. Una embarcación llegó. Un hidroavión. Eran 3 aviones y solo vino uno. Un hidroavión. Exactamente. Se salvaron personas, todavía queda un representante de esas expediciones, el cubano Delio Gómez Ochoa. Es el único sobreviviente. Que fue naturalizado. Se le dio la nacionalidad. Y vive aquí.
en el país. Sí, sí. Delio. Bueno, sí. Supongo que aquí y en Cuba debe... ¿Quiénes se salvaron? Medardo Germán, Poncio Pousaleta, Pablo Mirabal, era un jovencito de unos Un 16, adolescente. y que se salvó aquí, entonces en Cuba le cayó un rayo al pobre muchacho. Oye, eso. Sí. Entre otros.